bien. Bueno, en el primero les dice, en el primero de este ejercicio les dice, bueno, encuentra una estimación puntual para la media de la población, ¿sí? ¿Cuál era? Un estimador, ¿sí? Para la media. Eso lo vieron en la teoría. Un estimador. Y puntual, ¿no? Y lo poníamos con sombrerito. Como yo quiero para la media, ¿sí? Le voy a poner mu. ¿Sí? Como es un estimador, no es el verdadero valor, ¿sí? Si no es el verdadero valor, le pongo un sombrero. De eso no me tengo que olvidar. ¿Sí? Un estimador y que es ensegado para la esperanza, ¿sí? La media es la esperanza, es el X barra, ¿sí? ¿Está? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tendría que hacer el promedio, ¿quién era? Era la suma, ¿sí? ¿Sí? Era 1 sobre n por la suma, ¿sí? De todos los valores, ¿está? Ahora voy a poner en general. Y igual, ¿tá? De los x y. ¿Sí? ¿Sí? El X barra de esto. Este era un estimador ensegado para la media, ¿está? Entonces nosotros, para poder calcular este valor, lo que podemos hacer es usar la calculadora, ¿sí? Ustedes tienen ahí, bueno, tienen, como es en la plataforma, ¿sí? Un archivo, ¿sí? Que están los usos de la calculadora, cómo usar según el modelo la calculadora, ¿sí? Yo tengo esta, yo tengo, a ver, yo tengo un modelo que les muestro de calculadora, como es, ¿sí? Yo tengo esto. Entonces, si ustedes en general no sé cuál es la que tienen, pero en la, a ver, ¿dónde, en qué parte está? Esto bien, ¿no? Digo, no, a ver qué otro. Así les muestro. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese archivo? Que les dejo de compartir y estoy buscando dónde está el archivo ese. Cómo usar la calculadora. Supongo que tiene que estar acá antes, estoy bien. Uso tabla escrita. No está como usarla. No les pone como usar la calculadora. No lo vieron tampoco ahí en la teoría, cómo usar la calculadora para encontrar el promedio y los desvíos. No está eso tampoco. ¿Te dice cómo poner la calculadora en modo estadístico? Eso, sí, sí, sí. Eso Sí. está en el TP1. Hay un enlace adjunto y ahí lo podés ver. Yo sabía que lo había visto. Bueno, eso tienen que usar ahora. Exactamente eso. ¿Sí? Con ese apunte, ¿sí? Sí, bueno, yo tengo esta calculadora. Yo lo que tengo que apretar es modo SD,
¿sí? Yo pongo modo SD, que es la opción 2, ¿sí? Y cargo los datos. Pongo 92 M más. Yo tengo este modelo, otros tienen otro modelo y lo hacen de otra forma, ¿no? 112 M más, 127 M más, 109 M más, 96 M más, 102 M más y 90 M más. ¿Está? Son los 8 datos. Después pongo Shift, la opción 2, la 1 me va a dar el X barra, ¿sí? Pero cuando yo encuentro la estimación lo pongo con minúscula, el X. El estimador va con mayúscula, pero la estimación va con minúscula. 101,375. ¿Sí? Me da este valor. ¿Sí? Y eso es lo que me pide, encontrar un estimador que sea ensegado para la media. ¿Sí? Y es el X barra. ¿Sí? Bien, ahí por qué no puse. Bien. En el B me dice, hay una estimación puntual para la varianza. Para la varianza tenemos que hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Encontrar un estimador también. Apenas me dice que es ensegado. El usado para la varianza es el, todos los chimbolitos, ¿sí? El estimador del sigma cuadrado, ¿sí? Ahora busco el sigma. Bueno, lo podría haber puesto, bueno, yo pongo todo sombrero, pero podría haber puesto sigma sombrero y después cuadrado. Podría haber hecho eso. ¿Sí? Este, que es el S cuadrado. ¿No? Vamos a usar el S cuadrado. ¿Quién era el S? ¿Se acuerdan? El S cuadrado. El S cuadrado. ¿Quién era el S cuadrado? Era la suma, ¿sí? De ¿de quién? La suma de quiénes. De los xy, ¿sí? Menos x barra, todo al cuadrado, ¿sí? Miren que es difícil poner acá xy, ¿sí? Todas las sumas de estos al cuadrado, ¿sí? Y acá le voy a poner 1 sobre n menos 1. Voy a poner afuera, que es más fácil de escribir. 1, n menos 1. A ver, esperen que ahora yo termino la expresión y queda más sencillo. Y le agrando la letra que quedó re chiquita. Desde ahí, ¿ah? ¿Sí? Estamos 14, me dice un poquito después y subimos. ¿Sí? El S es este. Entonces, yo lo voy a hacer también con la calculadora. Recuerden que yo ya cargué los datos. Y la calculadora, el dato que me da es el S. Entonces yo lo elevo al cuadrado. Usando, como yo ya tengo cargado los datos, uso Shift, la opción 2, la opción 3, que es donde está el X, N-1. Ese me da el S. Y lo elevo al cuadrado. ¿Ah? Entonces, para mí, mi S al cuadrado, ahora lo subo esto, me da 202, no sé cuántos decimales en general están usando. Vamos a usar 4. Y lo elevo al cuadrado. Y lo pongo con minúsculas. ¿Sí? Porque es la estimación. ¿Está? Son de esos valores que tomo. Porque no se me ahí está. El C, creo que había un C. La estimación para el error estándar de la media. El error estándar de la media se le suele llamar DT de X barra. De X barra. ¿Sí? ¿Que quién es? Va a ser el S sobre raíz de N. Sobre raíz de N. ¿Por qué? Porque es la raíz de la varianza, ¿no? Del X barra. ¿Quién era? Ahí está. ¿Sí? Es el S sobre raíz de N.
¿sí? Porque recuerdan que a dt le usábamos para como el desvío, ¿sí? Entonces es la raíz de la varianza. ¿De quién? De... Ahí, ¿sí? La varianza del x barra, ¿quién era? Vamos a ponerlo acá. La varianza del x barra... La varianza del x barra, ¿quién era? ¿Se acuerdan? Era el sigma cuadrado. No, ahí sí. Era el sigma cuadrado, ¿sí? Sobre n, ¿está? Entonces, el dt de x barra, el dt de x barra, ¿quién va a ser? Es la raíz de todo eso, o sea que va a ser el sigma sobre raíz de n, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Yo los valores verdaderos de esta distribución, yo no los conozco, ¿está? Como no los conozco, los voy a estimar. Y acá, esto, no sé si lo así, borro esto, y el sombrero, ¿sí? Entonces, como yo, ahí está, ¿sí? Ahí está. Yo quiero esto. ¿Por qué? Porque el sigma verdadero de la distribución yo no lo conozco, lo tengo que estimar. Entonces lo que hago es el dt estimado, que es con s, ¿sí? Sobre raíz de n. Eso es en realidad lo que me están pidiendo, ¿sí? El desvío, pero tiene que estar estimado. Ay, sí. En vez de copiar, pues otra cosa, ¿sí? Y lo voy a tener que estimar porque el sigma no lo conozco. ¿Se entendió eso? Lo que dije, rebobinemos. La varianza del promedio muestral, ¿sí? Es sigma cuadrado sobre n, ¿sí? Entonces el dt de x barra es sigma sobre raíz de n. Pero ¿qué pasa? Yo el sigma no lo conozco, entonces tengo que estimarlo. Entonces estimo todo. Le pongo el sombrerito acá y le pongo el sombrerito acá. Y el sigma estimado es el s, ¿está? Que es el que yo había puesto acá. Es como que acá abajo está la justificación de por qué queda lo que vi, ¿sí? Entonces yo en realidad lo que voy a buscar es este, es S sobre el raíz de n, era 8, ¿no? Entonces el S, ¿cuánto era que me daba? El S era, S23, ahí está, es 14, 20, 19 dividido raíz de 8, porque era 8 la muestra. Y me da 5, ustedes verifiquen las cuentas, porque yo a veces capaz que le pifio, o 2 podemos poner aproximadamente porque es 1, 6, ¿no? Si tenemos 4 decimales. Nos queda así, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Sí? Todo lo que no conozco lo estimo, ¿sí? Porque saben que dice que hay una muestra, ¿sí? Pero no sabemos los verdaderos parámetros, ni de mu ni del sigma. Entonces hay que estimarlo. ¿Cómo se estima? Bueno, a la media con el promedio, ¿sí? Y a la varianza con el s cuadrado, ¿está? O al desvío con s. Es lo mismo decir eso, ¿sí? ¿Está? Y acá el s cuadrado sería con los valores chiquititos. Ven que voy a poner esto chiquitito. Con las minúsculas, ¿no? Acá sería con los minúsculos. ¿Sí? Es cuando reemplazo por los valores numéricos, ¿sí? El estimador es una función, ¿sí? Que depende de la muestra. Por eso le ponemos las letras grandes. Pero cuando ustedes reemplazan por los valores chiquititos, ¿sí? Tienen que reemplazar por los valores numéricos, ¿está? Bien. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende todo? Sí, perfecto, buenísimo, buenísimo. Ahora vamos a la parte, bueno, este era solamente estimar puntualmente, ¿sí? En el 2
Tengo que hacer casi lo mismo, ¿sí? A ver, este que dice en el 3. Ah, este le salió la raya en el 3 para abajo. Vean que estoy leyendo. Vean que les comparto que estoy leyendo la práctica. Estoy leyendo la práctica. ¿Ven el 3? Dice, se supone que la cantidad de llenado de botellas de bebida gaseosa se distribuye de manera normal, con una media de 2 y un desvío de 0,1. Acá te dan los parámetros. El gerente quiere verificar el valor de la media. Se selecciona una muestra de 6 botellas, se mide la precisión del contenido de cada una de ellas y se obtiene un promedio, acá la rayita va arriba, de 1,93 litros. Calcula el intervalo de confianza, ¿sí?, para la media poblacional. ¿Cuál es el margen de error de esa estimación? Y si el gerente desea que el margen de error sea menor que esto, ¿cuántas botellas debería seleccionar? Esto podríamos hacer. Y le paso el... Oh, seleccione y se me... Esto es raro. Podríamos hacer este, ¿sí? Está completo y es uno de los casos más ciertos que ven que le dejo de compartir eso y comparto el otro. Comparto el otro. Bien. Por ejemplo, acomodo el enunciado que siempre sale todo corrido. Este era el X barra. Esperen que me lo el 3. Este es el X barra, esperen que lo copie. Por suerte, en el primero no tardamos más. Después ya tenemos todo copiadito. Es X barra, ¿eh? Recuerden que estaba medio mal. Ah, pensé que lo copié. Y este no, este era una parte del otro. Bueno, a ver. Bueno, lo primero, ¿qué hacemos en los problemas? Porque yo esto no me parece ese cuadrito que me molesta para la explicación. Ahí está, no me parece eso que me ocupa la mitad de la pantalla y no veo nada. Lo hago por eso, no por otra cosa, que me saca la imagen. Bien. Bueno, a ver, los datos del problema. Vamos a ponerlo todo en abajo. Y así lo tenemos todo junto y arriba. Está. Primero, para hacer un problema, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hacemos cuando empezamos los problemas? A ver, ¿qué debemos hacer? Ahí estamos. Perfecto, modelizar. Bien, entonces, primero tenemos que definir la variable. ¿Qué cuenta mi variable XY para este problema? ¿Qué cuenta? La cantidad de llenado, ¿no? O la capacidad, ¿sí?, de la décima botella, ¿no? Porque después lo que voy a ir viendo, ¿sí? Botella y no botella, ¿sí? Con I, igual 1 hasta, en principio es hasta 6, ¿sí? ¿Sí? Con la muestra es de 6. Perfecto. ¿Qué más me dicen sobre XY? Me dicen que tiene distribución normal. Y nos dan los parámetros, ¿no? Me dicen que este XY es normal. El símbolo es normal. Es normal. Vamos a ponerlo así como genérico. Sí, más padre que veremos quiénes son. Sigma cuadrado XY. Bien, ¿sí? XY me dicen que es normal. Y me da los datos, los verdaderos. ¿No? Me dice
dice que es 2 y qué raro que me dieron otro. Y me dice el desvío estándar, pero bueno, lo vamos a poner así. La varianza sería, vamos a ponerlo así, y después ponemos este cartel, era 0,1, ¿no? 0, ¿está? Litros, en litros, es la cantidad llena de la isla en litros. Vamos completando a medida que vamos viendo los datos que tenemos, ¿está? Esto siempre pasa. Bueno, dice, el gente quiere verificar, bueno, que el valor del, quiere verificar el valor de la media. Bien. En realidad, bueno, es como que te dice que es 2, pero bueno, hay que verificarlo. Y tomó una muestra de 6 botellas y obtuvo este valor, ¿sí? O sea que se le equibarra este. Dice, bueno, calculemos el intervalo de confianza para la media. ¿Cómo es el intervalo de confianza para la media? ¿Qué tenemos que hacer para encontrar un intervalo de confianza? A ver si dejo de compartir y se me va ese cartel. Ustedes no sé si lo ven, ese cartel que aparece que te ocupa toda la pantalla. Ahí está, ahí se fue. Bueno, ¿qué teníamos que hacer? ¿Qué teníamos que hacer? Teníamos que encontrar una función pivote. ¿Ah? Nosotros para encontrar un intervalo de confianza lo que usamos es el método del pivote, ¿sí? Que consiste en encontrar una función, ¿sí? ¿Qué le pasa a esta función? Tiene que depender del parámetro, ¿sí? Pero la distribución no. ¿No? Y de la muestra, el parámetro y de la muestra. Entonces, para este caso, ¿quién va a ser mi función pivote? Es decir, llamamos Z, ¿no? ¿Qué es mi función pivote para este caso? Lo vamos a poner como cociente, así nos queda lindo. ¿Quién va a ser mi función pivote? ¿Se acuerdan? Usamos el equibarra, ¿sí? Menos mu, sobre la raíz de la varianza de x barra, ¿está? ¿Sí? Y acá voy a poner el sigma, ¿sí? Voy a poner en general. ¿Y esto qué distribución tenía? ¿Se acuerdan? Si las x sí tiene distribución normal, x barra también es normal. Entonces, ¿esto qué distribución tiene? X barra menos mu sobre la raíz de la varianza. ¿Qué distribución tiene? ¿Qué distribución tiene, chicos? Y van a pared. Normal. Normal, perfecto. Tiene distribución normal. Típica, ¿no? La típica. ¿Sí? Fíjense que encontré una función que depende de la media y depende de la media muestral y del parámetro, ¿sí? Y que no, bueno, pero y que, ¿cómo es? Y que su distribución no dependa de eso, ¿sí? ¿Vamos? Bueno, este tiene que ser conocido, ¿está? Este, nosotros lo conocíamos, era 0,1. Yo lo puse en general a propósito para, ¿sí? Tiene que, ¿vamos? Bien, luego, ¿qué hacíamos? Plantear la probabilidad, ¿sí? De que este Z esté entre los valores críticos, ¿está? Y de ahí despejábamos el parámetro. Acá poníamos su valor crítico, que era menos Z alfa sobre 2, esperen que alfa sobre 2, y de este lado lo mismo, ¿no? Esto se hace siempre de la misma manera. Bien, con probabilidad de lo que me da, 1 menos alfa, ¿no? Que después eso es dato, el alfa seguro que siempre me da, ¿no? ¿Dónde está? 95%. Entonces esto era para nuestro problema 0,95. ¿Sí? ¿Vamos? Si acá, bueno, yo no voy a hacer los pasos, pero si de acá despejo mu, ¿sí? Cuando yo reemplazo por este valor, despejo este mu, ¿sí?
mi intervalo, ¿cómo me queda? ¿Sí? Pongo intervalo de confianza de nivel 1 menos alfa menos alfa, ¿sí? Para la media. ¿Sí? ¿Sí? Chiqui. Ahí, esperen, que me va a costar ponerlo esto lo voy a poner para abajo. Bien. Y después lo ponemos numéricamente, ¿sí? Si yo lo pongo así en general, recuerden, aleatorio. Si yo ya reemplazo por valores numéricos, no es aleatorio el intervalo, ¿está? Entonces, yo primero lo voy a hacer, como es para la media, vamos a ponerlo en cuánto nos quedaba. Si despejamos el mu, nos quedaba x barra, x barra, menos, ¿sí? Z alfa sobre 2, me olvidé de bajarlo, Z alfa sobre 2 por sigma raíz de n, por esto, ¿no? Esto es lo que viene, por esto, ¿está? Y lo vamos a poner abajo, este es su índice. No me lo pongo porque está dentro de la... ya que me lo pone así, me aparece ahí está, ¿no? Esperen, ponemos así, ya que estamos. Este Z lo borro, lo borro, acá pongo Z, lo vamos a poner bien la anotación, así ya después nos queda. Copio siempre de ahí. ¿Sí? Porque esta es la anotación de valores críticos. ¿Se acuerdan quiénes eran estos valores críticos de la teoría? ¿Quién es este Z alfa sobre 2? Este Z alfa sobre 2 es el que me deja a derecha un área de alfa sobre 2. ¿Ah? Estoy reescribiendo acá por esto. ¿Sí? Y del otro extremo es lo mismo, pero positivo. Vuelvo a copiar. ¿Ves? ¿Sí? Es lo mismo, pero acá en vez de un menos tengo un más. Esta quedó como chica la letra. ¿Sí? Este es el intervalo aleatorio, porque este todavía no lo reemplacé por el valor que toma. Si yo reemplazo este intervalo por los valores numéricos, ¿sí? Deja de ser aleatorio y, esperen que este era 1,93. Yo reemplazo y es el valor que me da para esa muestra, ¿está? El n era 6. El n, recuerden que era 6. ¿Sí? El Z alfa ahora lo buscamos. Y ahora hablamos un poquito de quién es ese Z alfa. ¿Sí? Entonces ahora vamos a buscar el valor numérico que nos va a dar el intervalo. ¿Está? El Z alfa sobre 2. ¿Quién es ese Z alfa sobre 2? Es la probabilidad de que Z sea mayor, ¿sí? A Z alfa sobre 2 con probabilidad alfa. Ese es el Z sobre todo, buscar eso. Recuerden que para estadística tienen otras tablas que son áreas, por menos. ¿Sí? Yo tengo que buscar esto. En mi caso, ¿sí? En mi alfa sobre 2, ¿cuánto da? Como 1 menos alfa, 0,95. ¿Sí? Entonces alfa 0,05. Sí, después por acá alfa, el alfa es 0,05. ¿Está? Entonces alfa sobre 2, ¿cuánto va a ser? 0,025. ¿Estamos? Entonces, yo tengo que buscar un valor en la tabla que me deje área a derecha, ¿sí?
área a derecha. A ver si puedo. ¿Dónde era que me lo elegí? No, este no. Para dibujar este no tiene. Este porque es de ahí de económicas. Porque si uno pone zoom de otra cosa, cuando aprieto acá, tiene para dibujar, pero este no. Este no tiene para dibujar. Tiene otras herramientas. Tiene herramientas más limitadas. Pero bueno. Yo porque les quería hacer el dibujito de la campana y a ver, si no lo hacemos acá. ¿Dónde es? O acá yo lo tengo que tener. Compartir pantalla. ¿Qué más puedo ponerles? La pizarra. Ah, no, podés compartir la pizarra solamente. Bueno, nosotros qué es lo que estamos buscando. A ver, a mí siempre me sale mal, pero bueno. Voy a poner toda la onda. Este supónganse que es el eje, ¿sí? Este es el eje, ¿sí? Vamos a tratar de dibujar la campana. Vamos a hacer la gruesita, ¿sí? A ver si me sale. No se me da Parkinson. Bueno, supónganse que esto. Ay, no me sale bien. No, me sale. Ay, Dios. No, este es hacer. ¿Cómo puedo usar esto? ¿Cómo puedo usar? Me sale lindo. Me sale lindo. No está muy linda la campana. Ahí se me fue dentro. A ver, esta partecita. Ay, me la borré toda. ¿Cómo? ¿No la puedo insertar? A ver. A ver si con el GeoGebra. A ver si lo puedo hacer con otra cosa. Con otra. Ah. A ver, espera. ¿Cómo minimizarme? Bueno, no me deja hacer, les quiero mostrar y no me deja, no puedo ir a hacerles un dibujo. Bueno, de última, bueno, yo lo que quería hacer, les cuento, quería hacer la campana, a ver acá. Con esto sale un poco mejor. A ver, bueno, bueno, acá tienen el eje, ¿sí? A ver esta curva, ¿sí? A ver qué me hace esto. ¿Sí? No. Ah, no, esto me hace una curva, qué sé yo. Ahí, no lo puedo girar un poco. Ahí, supónganse que es la curva. No, yo no la quiero girar, la quiero. Bueno, a ver. En realidad no es así, ¿no? La campana, pero bueno. Y te agrego la para allá. Ya me hace. Ahí. ¿Cómo se corta? No me sale si es que no lo conformo. Tampoco me deja irme para. Bueno, no me sale. No, así no me sale. Bueno, no importa. Bueno, de la campana yo quiero variar a derecha 0,025. Entonces lo que tengo que hacer, ven que busco la
tabla, tengo que buscar en la tabla, pero de estadística, de los valores críticos, ¿sí? La tabla de valores críticos, en vez de darme área, acá está, yo lo pasé, que le quería mostrar, está arriba de la tabla. ¿Ven? Acá está. Me he olvidado que estaba acá. ¿Ven? Esta es la campana de Gauss, ¿sí? Que era lo que yo quería hacer el dibujito. Que nunca me dijo. Profe, ¿también se puede hacer en la app? Sí, también. Sí, en la app también. Bueno, acá está con alfa. Nosotros como queríamos alfa sobre 2, yo puse alfa sobre 2. Pero bueno, esto es con alfa. Ven, ustedes tienen el valor de alfa, ¿sí? Que les deja a derecha, ¿sí? Por eso acá es el mayor, que z es mayor a z alfa sobre 2. Con área, ¿sí? El área es alfa, ¿está? Entonces, nosotros teníamos el alfa para nosotros sería 0,025, ¿sí? Porque estamos usando z alfa sobre 2, ¿está? Porque tenemos dos colas, ¿sí? Como tenemos que buscar en el intervalo de confianza, tenemos la cola esta que está acá y la cola que está para este lado. Entonces tenemos que buscar el 0,025. Entonces nos fijamos acá dentro de la tabla para qué z tenemos esa área, ¿está? Acá 0,25, acá está perfecto, justo está 0,025, está acá, ¿ven? Para el 1,9, chucu, y esta columna, ¿ven? Esa columna, subamos, el 6, ¿está? Para esta. Como extraño para estas cosas el lápiz y el papel, porque es mucho más sencillo. Pero bueno. Muy bien. ¿Sí? Entonces dijimos que el z alfa sobre 2 era el 1,96. ¿Por qué? Porque la probabilidad que z sea mayor a 1,96 es 0,25. Y está justo. Es un valor que lo borramos porque ya lo encontramos. Es 1,96. ¿Está? Esto si quieren también. ¿Sí? Buscamos que ese z era al final el 1,96. ¿Está? Acá lo reemplazamos. Este es este, ¿sí? Bien. Entonces ahora venimos acá a esta expresión, ¿sí? Y reemplazamos. Este era el 1,96, este era el 1,96, borramos, este era el 1,96, ¿sí? Y tenemos todos los resultados. Ahora lo único que basta es hacer las cuentas, ¿sí? Ya tenemos el intervalo de confianza, ¿está? ¿Sí? Ya tenemos... Ahí está. Entonces lo tenemos que hacer numéricamente. 0,1 dividido raíz de 6 por 1,96, ¿sí? Esta diferencia, el 1,96 por 0,1 dividido raíz de 6 me da 0,08. Siempre busco eso, y un 0 más, así que ponemos ahí. Y el 1,93. Yo siempre hago esa diferencia primero, porque fíjense que esa diferencia está en los dos extremos. Y una es 1,93, el X barra menos esa diferencia, ¿sí? Ahí, ¿sí? Tenemos eso, el intervalo es eso, ¿tá? Entonces es más fácil de calcular. Yo siempre busco eso, pero bueno, ustedes buscan lo que ustedes quieran para hacer la cuenta. Entonces hay que hacer 1,93 menos 0,08, ¿tá? Me da 1,85 y el otro me va a dar 1,93 más 0,08, 2,01. ¿Sí? Y ya tenemos el intervalo numérico para este problema. ¿Sí? Hicimos mucho lío para eso. Bien. Dice, ¿cuál es el margen de error de esta estimación? El margen de error de la estimación es justamente esto. El margen de error es esto. El margen de error es esto. ¿No? A eso se le llama... esperen que vamos a ponerlo abajo. Acá está toda la explicación de cómo habíamos buscado el z. El B, ¿sí? El margen de error es lo que yo les digo. Es ese pedacito de expresión, ¿sí? Porque fíjense que nosotros tenemos x barra menos, ¿sí? Este valor. Y después x barra más ese valor.
A eso que me queda ahí es el margen de error, que también se lo puede denominar, bueno, numéricamente sería esto, ¿sí? Numéricamente es esto, y para cualquier intervalo de estas características es esto, es el z alfa sobre 2, es esto, a ese se le llama margen de error. Y le voy a poner la letra que me parezca la letra esta. Y se le suele denominar, se le pone ahí, no, este no, este es esta letra, esta es la que se usa. Y se le denota E, ¿sí? Y acá si quieren le ponen el sigma, para hacerlo en general, para cualquier problema, ¿sí? Ustedes después, si tienen estas mismas características, si es normal y conozco el sigma, ¿sí? El error es esto, que también se lo denota como la longitud sobre 2. ¿Ah? No dijimos nada sobre eso. ¿Cuál es la longitud de este intervalo? A ver, de este intervalo, en general, vamos a escribir. ¿Cuál es la longitud de este intervalo? Vamos a la longitud de este intervalo, que lo tengo acá, copio, ¿sí? Acá lo podía reemplazar. Esto como dice numérico, pero que me olvidé de poner, que era 0,95. El intervalo numérico para eso. La longitud, ¿quién sería? Es el extremo superior, ¿sí? La longitud para cualquier intervalo es esto. Es el extremo superior menos el inferior, ¿está? ¿Está? Ahí acá sí. Lo vamos a hacer en general. ¿Sí? La longitud para cualquier intervalo, numérico, lo que sea, para cualquier intervalo es el extremo superior menos el... ¿Sí? ¿Ah? Es esto, la longitud. ¿Y qué me queda? Fíjense que se me cancelan los X barra, ¿sí? Se me cancela este X barra con este otro, con el otro X barra, con este X barra, ¿sí? Este menos, con este menos acá se me hace más, entonces me va a quedar dos veces, ¿qué cosa? Esto, ¿no? El Z alfa, ahí está, ¿sí? Me va a quedar esto. La longitud es eso. Entonces, si yo hago, fíjense, la longitud sobre 2 es sin el 2, ¿se ve? ¿Se nota eso? ¿Sí? Y a eso le llamamos el error. ¿Tá? Numéricamente, para nuestro problema, era esto, ¿sí? Y esto es en forma general. ¿Sí? ¿Se entendió esto del error? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? ¿Alguna pregunta sobre esto del error? Estos cálculos de valor crítico lo pueden hacer con la app, pero siempre recuerden de poner que es el área derecha, ¿sí? Tienen que cambiar eso, no área izquierda, ¿sí? Ahora buscamos área derecha en vez de izquierda. Y las tablas de valores críticos es área derecha. Eso deben recordar. Y se dice, si el gerente desea que el margen de error sea menor a 0,05, ¿cuántas botellas tengo que seleccionar? Entonces tengo que encontrar el N, ¿sí? La cantidad de botellas, el N, tal que el margen de error, ¿sí? Sea menor. No dice bien. Dice cualquier cosa. ¿Sí? El margen de error sea menor a 0,05. ¿Está? Tengo que encontrar un N tal que me pase todo esto. ¿Sí? ¿Estamos? El sigma, recuerden que
el signo era conocido, ¿sí? Lo vamos a reemplazar de vuelta por el valor que era. Esto me dice que no cambió, entonces lo vamos a reemplazar por lo que era 1,96. ¿Ah? Y mi incógnita, esto yo quiero que sea menor a 0,05. ¿Mm? Este no va a poner al revés, este lado. ¿Sí? ¿Está? Yo quiero esto. Y acá despejo el n. ¿Se entiende? ¿Sí? Así de sencillo. Despejamos el n, entonces me queda 1,96 por 0,1, ¿sí? Dividido 0,05 y copiamos la raíz de n de este lado. ¿Sí? ¿Se entiende lo que hice? Pasé. Este que está en el numerador queda igual. El 0,05 lo pasé dividiendo y este lo pasé multiplicando. Ahí está, perfecto. ¿Eh? Bueno, hacemos la cuenta. Entonces el n va a ser el cuadrado de todo eso, ¿no? 1,96 por 0,1 dividido 0,05 me da 3. 3,92. 3,92. Y si yo elevo al cuadrado, ¿sí? Me da bien. ¿Está? Esto al cuadrado me queda 15,36. 15,36, no 32. Ahí está. Este era el cuadrado. Ahí está. ¿Sí? Entonces, como el n tiene que ser natural porque estamos hablando de cantidad de botellas, ¿sí? Entonces digo, bueno, a partir de 16 botellas, ¿sí? El entero que le sigue al 15, a partir de 16 botellas, se va a cumplir todo esto. El margen de error, ¿sí? Será menor a 0,05. ¿Estamos? A partir de n igual a 16. A partir de 16 botellas, entonces estamos. Ahí está. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Acá lo que no hice, bueno, después lo modifico. Perfecto, bueno, bien. Bien, bien. Aprovechen las instancias para preguntar, porque después les agarra todas las dudas juntas y se desesperan. Les agarra crisis. Esto va súper, dice. Me he olvidado. Lo que quiero. El Z ahí está. Porque era subíndice. Lo ponemos así. La anotación de. Bueno, y ahí terminamos el ejercicio 3. ¿Sí? Si quieren, vamos a hacer algún otro. ¿Sí? Hicimos el caso fácil, ¿sí? El caso de tener una normal con sigma conocido, ¿sí? Ustedes siempre en la teoría tienen como un recuadro, ¿no está acá? Bueno, yo lo vi, un recuadro que decía, siempre se tienen que preguntar, ¿es normal? ¿No es normal? ¿Conozco sigma? ¿No conozco sigma? ¿Sí? Es un cuadrito que siempre tienen que preguntar para saber qué pivote van a usar. ¿Estamos? Acá tenemos para el desvío, encontrar un intervalo para el desvío. A ver, esperen. Este es con TCL. Este es con TCL.
vamos a hacer, ya que tenemos los datos, porque este es parecido al que vimos recién, pero, lo que nos faltaría en el otro es un desvío mostrado. Es un desvío. Bueno, a ver, si hacemos otro más. Bueno, si no hacemos el 4 y después que les queden todos los otros para ustedes, ¿sí? Lo único que cambia con TCL es que el nivel es aproximado, tienen que decir, ¿sí? En vez de poner la probabilidad que es igual, ahora les muestro dónde, ponen que es aproximado, y el nivel, siempre me pasa lo mismo, selecciono y después yo estoy compartiendo algo y no sé qué es el Go o el PDF que estoy mirando. Lo tenía con color. ¿Se escucha? No, Romit, a vos no se te escucha. No sé ustedes si a mí me escuchan bien. Ahí está. Podemos hacer pero este lo vamos a hacer un poquito más rápido porque ya tenemos las cuentas, ¿sí? Vamos a hacer un poquito más rápido. Tenemos otro caso acá, ¿sí? Tenemos otro caso de los intervalos y, espérenme, desde el intervalo, yo porque quiero abarcar lo más posible de todos los temas. Al 7 con TCL. Después podemos hacer el 7, y ahí abarcamos casi todo. Y nos quedaría, ¿quieren proporción? Listo, vamos a copiar ya lo dejamos, y hacemos estos dos, y ya, listo. Para hacer uno con TCL, y vemos qué es lo que modificamos un poco. Un poco, este 2. No sé de qué. Bueno, listo. Ahí estamos. Ya tenemos el próximo para hacer. Bien. Acá vamos un poquito más rápido porque ya tenemos un par de cosas estudiadas. Bien. ¿De qué me habla este problema? ¿Sí? Este problema me habla, ¿sí? Tenemos que definir la variable, como siempre. XY, ¿qué cuenta? El departamento de planeación de una cadena de restaurantes de comida rápida informa que la distribución de ventas, o sea, es la venta del 10º día, sería. El 10º, ¿sí? La venta del 10º día en pesos, ¿no? Dólares, no sé qué decimos. En ese símbolo, ¿está? Y acá me dice que la distribución es normal, vamos a copiarlo del otro. Por suerte ya lo tenemos. Vamos a copiar hasta acá. ¿Sí? Me dice que es normal. Esto no lo sé, ¿sí?
¿sí? En este caso no me lo dice. El n es 10 y va desde 1 hasta 10. Y va desde 1 hasta 10. ¿Está? Es normal. Y lo que me dice es que los datos que me dan, fíjense, este es desconocido, desconocido, y el sigma cuadrado, fíjense, porque este dato que me dan, ¿de qué es? A ver si nos damos cuenta. Este dato que nos dan, ¿de qué es? De la muestra de Bayes, no la población. Entonces sería este, el X barra, ¿está? Es el X barra. 1, 2, 3, ¿está? ¿Y el sigma, me lo dan o no me lo dan? El sigma cuadrado. Sigma cuadrado, ¿no? ¿Me lo dan o no? Ese 3, Sí, ese sí. ese desvío estándar, ¿de qué es? ¿El verdadero o el muestral? A ver, leamos esta parte. Una muestra de 10 mostró que el promedio de las muestras es 20.000 y la desviación estándar fue 3.000. Entonces, ¿me dan el sigma verdadero o me dan el sigma estimado? ¿Qué me dan? Si lo leo así te digo el estimado. Pero... El estimado, perfecto. Sí, entonces este es desconocido también. Sí, es el estimado. Me están dando el S. El S, mirá, el S es 3.000. ¿Vamos? O sea que no estoy en el mismo caso que el problema anterior, porque en el problema anterior yo tenía el sigma conocido. Entonces mi función pivote no va a ser esta con sigma. ¿Con quién va a ser? Va a ser con S. ¿Estamos? X barra menos S sobre raíz de n, porque el sigma no lo conozco. Entonces, ¿qué distribución tengo? Como tengo S y no sigma verdadero, mi función pivote no tiene distribución normal. ¿Qué distribución tiene? Era de las nuevas que vimos, ¿sí? De Student, ¿sí? Con n-1 grados de libertad. ¿Está? Los grados de libertad, ¿sí? Es la cantidad de variables que tengo independientes, ¿sí? Entonces acá en vez de z, le voy a poner t, acá en vez de z, y acá en vez de z le pongo t, el estadístico t, el pivote, la función pivote, en vez de llamarle z, se le llama t, ¿sí? Igual no sé, esperen que no era lo que me pedía, lo que pasa es que yo lo copié para después usarlo. Eso lo vamos a usar para la parte B, todo esto. Esperen que esto lo vamos a usar para yo porque ya lo copié para tenerlo, ahorrándome trabajo. ¿Sí? ¿Sí? Ya nos adelantamos un poquito para la parte B. La nos pide otra cosa, esperen. ¿Cuál dice es la mejor estimación de la media poblacional? ¿Y cuál es su error estándar? Es lo que hicimos antes, ¿sí? Vamos a estimar la media puntualmente con el X barra. ¿Estamos? No me entiendes copiar. Nosotros, bueno, puntualmente vamos a usar esto, ¿sí? La estimación, vamos a usar esto. Y su sí, pero bueno, acá no nos da este valor, nos da 20 milímetros. ¿Sí? Vamos a cambiarlo. ¿Está? Esto está re chiquito. Voy a ampliarlo, no se ve nada. Ahí está. ¿Sí? Vamos a usar, y el desvío, vamos a usar el que usamos para el problema. Acá, vamos a usar este. Que lo vamos a tener que estimar, porque como el sigma no lo conocemos, vamos a tener que estimar. Menos mal que ya lo tenemos copiado, entonces más rápido. ¿Sí? Vamos a usar este, y el n en este caso es 10. ¿No? O sea, bueno, lo podemos en general. Y
No va esto, obviamente, porque tenemos otros datos. Acá ponemos bien y el S era 3.000. Acá era 3.000. ¿Sí? Hacemos esa cuenta y ¿qué nos va a dar? 3.000 sobre raíz de 10. 48,6832. O casi 33 porque hay un 9. Es aproximadamente esto. ¿Sí? Si usamos 4 decimales. Bien. Bien. ¿Qué más nos pide? Dice, ¿cuál es el mejor optimización para media? Bueno, vamos a usar el X barra. ¿Y cuál es su error estándar? ¿Sí? El error estándar de la media. Que ya vimos que era este, ¿no? Era la varianza de X barra, la raíz. ¿Sí? La vamos a estimar porque no conocemos el signo. ¿Tá? En el otro nos pide, igual, el nivel es el mismo para la media. Construye el intervalo de confianza. Si les dice construye, tienen que hacer todos los pasos, de plantear de acá y despejar el mu. ¿Tá? Despejar el mu. ¿Sí? Y despejar el mu. ¿Estamos? Yo no le voy a hacer todos los pasos, ¿sí? Pero es fácil, porque ustedes plantean, en la teoría tiene que estar hecho, ¿sí? En la teoría deben tener uno por cada caso. Nosotros lo que vamos a hacer es ya poner directamente quién es el intervalo que llegan a esto, ¿sí? Pero en vez con Z, con T. Es el mismo, pero con T, ¿sí? Porque ahora en vez de llamar Z, le vamos a llamar T al valor crítico, ¿sí? Porque buscamos en la tabla T-Student, ¿sí? Es la otra tabla. Es la otra tabla que tienen de las... Este no era ese. Muy bien. ¿Sí? El intervalo es este. Ven que cambia muy poco, fíjense. Lo que ustedes siempre tienen que, cuando agarran un problema, es leer qué datos tienen. ¿Sí? Primero definir la variable, ver si tiene o no distribución normal. Si tiene distribución normal, ver si conocen o no el sigma. Porque fíjense que tenemos estos dos casos. Si conozco sigma, es el caso anterior. ¿Sí? Mi intervalo va a ser acá con z. Y si no conozco sigma, tengo que, en vez de sigma, tengo s, ¿sí? Y tengo que ir a la tabla T-Student en vez de a la normal. ¿Estamos? Eso es lo que cambia. Entonces acá vamos a copiar, acá vamos a reemplazar por lo que tengo. Acá era 0,95. Acá era T. Este era T, no era Z. Este era T. Ahora lo vamos a buscar, a ver quién es. ¿Sí? ¿Cuánto vale el alfa sobre 2? Ahí tengo que poner los grados de libertad. N menos 1. N menos 1. ¿Sí? Si el N era 10, N menos 1 va a ser 9. Ahí acá era el S. Era el S que valía 3.000, ¿no? Vamos a reemplazar, ya estamos. De 0,1 tenemos 3.000. Ahí está. El N era 10. ¿Sí? El N era 12. Acá tenemos el N menos 1. Profe, ¿el n-1 va elevado al 2? No, va, no va elevado al 2, va la notación, algunos lo ponen esto entre paréntesis, porque es el nivel, que es el alfa sobre 2, espera, me quedó feo, porque tendría que ser así, va así, es el T, ¿no? Si quieren lo ponemos entre paréntesis, ahora me lo puse con yo. Es así, la notación, pero acá no me está siguiendo porque es alfa sobre 2, alfa sobre 2, coma, n menos 1. N menos 1. Todo esto se pone como subíndice. Eso es lo que yo quiero poner en la notación. Acá, todo como subíndice. Y el T minúscula. Pero acá me lo pongo mayúscula porque estoy empezando así. Es el n menos 2, ¿qué es? En nuestro caso, ¿sí? En nuestro caso sería T,
alfa sobre 2 era 0,025, 0,025, y el n menos 1 es 9, ¿sí? Porque el n era 10. Ese tengo que buscar. Porque la t-student depende de eso, depende de los grados de libertad y del n. O sea, los grados de libertad y el alfa y n. ¿Sí? Entonces, si voy a la tabla t-student, yo tengo ahorita, me comparto, ¿dónde está la tabla? Pongo este y elijo. En vez de buscar la normal, buscamos en la otra distribución, este student. Recuerden que la t-student, acá está, las colas son más pesadas, es una campana también, pero las colas tienen más pesadas. Y también me da área derecha, ¿sí? El área sombreada y el área derecha. Y yo tengo que buscar, fíjense, en la fila 9, que son los grados de libertad, GL, que es el n-1, acá en esta fila, y en el alfa sobre 2, que era 0,025, que es esta columna. ¿Tá? O sea que es el 2,262, el valor que yo quiero. ¿Sí? ¿Se ve? Me tengo que fijar. La fila 9, columna 0,025, que es el nivel. ¿Sí? Porque mi alfa en realidad es el alfa sobre 2, estoy buscando, que es el 0,025. Entonces ahora dejo compartir me voy al Word. ¿Sí? Entonces este valor, ese valor es el 2,262, ¿sí? Que es el que buscamos de tabla. Reemplazamos todo por todos los valores, ¿sí? El X barra era 20.000, ¿sí? Vamos a ponerlo. Otro cero más, menos, ¿sí? El 2,262 por 3.000 dividido raíz de 10, lo voy a copiar, ¿sí? Chiqui, lo pongo acá, ¿sí? Y el otro es lo mismo, pero con más. No voy a seguir. Voy a copiar. Control C. Acá. Y pongo después si quiero modificar, me dejo. Ahí está. Y acá más. El otro extremo. Bien, hacemos las cuentas. Yo siempre hago esta parte primero, ¿sí? No marqué los. Yo siempre hago esta parte y después lo sumo a lo resto. Yo hago así, a mí me parece que es más fácil. Pero ustedes hagan como quieran las cuentas. Menos, primero vamos a contar 2,262 por 3.000 dividido raíz de 10. Todo eso me da, ¿cuánto no? 2,262 por 3.000 bueno, eso me da 2.145,9216. Todo eso. Y después me queda 20.000, 1, 2, 3, menos esto. Y después me va a quedar 20.000, 1, 2, 3, más lo mismo. 2, 1, 4, 5, 9, 2, 16. Ahí está. Hacemos las cuentillas. Y listo. Ya lo tenemos cocinado al interior. Este es el numérico. Bien. Es 2.000. A ver si me lo cuento. 2.000. 20.000 dinero. Entonces acá puse más 20.000 menos 2.145,9216 me da 17.854,0784. ¿Sí? Y el otro me va a dar 20.000 más el mismo, 2, 1, 4, 5, 9, 2, 16. Yo
la aprendí de memoria, 22, 145,9216. ¿Ah? Ese me da el intervalo numérico. Para la media, estamos buscando el intervalo para la media. ¿Sí? Ahí tenemos. Y ahora el C, ahora tengo que hacer lo mismo, pero para el desvío. Bueno, para el desvío. Aquí, no, por aquí, bueno, por lo que quiera. Es el C. Porque hay algo que me bajó otra letra. El A era este. El binomio de la función pivote. Esto el C. No lo veo. ¿Por qué me está marcando mal? Creo que sí. Pongo el coso. Tengo que buscar ahora el intervalo, pero para el desvío, ¿sí? Entonces acá es cuando usamos la distribución chi. Porque tenemos, a veces le suelen llamar B a la función pivote, ¿sí? La función pivote, ¿dónde estamos? Bueno, el cociente, ¿sí? ¿De quién era? De n-1, ¿sí? n-1, s cuadrado, sobre sigma cuadrado. Esto tiene distribución. Acá hay una salvedad, porque nosotros tenemos esto, esta función pivote, ¿sí? Que es, no, tengo que buscar las letras griegas. ¿Sí? La chi cuadrada. Y algunos le ponemos acá n menos también, con n menos 1 grado de libertad. ¿Sí? Fíjense que nosotros lo que tenemos en la expresión de este b, de la función pivote, la función pivote que vamos a usar ahora, ¿sí? Va a ser esta, ¿estamos? La función pivote va a ser esta con esta distribución. Que tiene distribución chi. Entonces nosotros cuando armamos, vamos a armar el intervalo de confianza para sigma cuadrado, ¿sí? Alfa para sigma cuadrado. Y después al resultado le ponemos raíz para obtener el deseado, que es para el desvío, ¿no? Recuerden hacer eso. ¿Sí? Esto le va al resultado. Primero se busca el intervalo este y después ¿sí? El intervalo deseado. ¿Sí? Bueno, que surge de plantear obviamente la probabilidad. Acá lo que tenemos es que una salvedad, porque esta distribución no es simétrica, ¿sí? Entonces vamos a tener el valor, como no es simétrica, tenemos el valor, le llaman a veces chino, y le ponen el nivel para aquel lado, ¿sí? Porque como no es simétrica y me da área derecha, yo tengo el que estaría como de, o sea, mi distribución yo tengo el eje, vamos a hacerlo medio imaginario. Yo tengo los ejes, ¿no? Tengo un eje acá y después tengo el otro eje. El otro eje acá, ¿no? Tengo el otro eje. La chi, lo que tiene, es que tiene como esta forma. Así. Vamos a manipular.
manipularlo. Capaz que si aprendo a manipular esto, ¿viste? Que me la corro por arriba. Así. Así. Supónganse más o menos así. Bueno, una cosa así que viene por acá. Esperen que hacemos un trazo. Viene por acá, hace así, pero después tiene que bajar, ¿no? Bueno, a ver si puedo hacer eso. Tiene que bajar. Así que puedo pegar a esta y me puedo hacer bajar. Ahí, y que baje un poquito. Hacer cualquier cosa. Bueno, eso para abajo no estaría. Esto lo pongo alrededor. Bueno, hasta ahí más o menos la parte de arriba quedó, pero la otra no sé cómo hacer. A ver, algo así, se la ve. Así lo giro. Así lo trato de pegar con esto. A ver. En realidad no es. Mirémoslo con mucho amor esto. A ver si lo puedo pegar acá. Bueno, a mí me queda muy. Este lo estiro un poquito. Y este un poquito para pegármelo. Bueno, va pegada, ¿eh? Supongamos, miréndolo con amor, la chi tiene más o menos esta forma. Viene así, chiqui, 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 y baja, ¿sí? Tiene esta forma. ¿Yo qué estoy buscando? Estoy buscando dos valores, ¿sí? 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 Para buscar intervalo de confianza, tengo que buscar un valor que esté por acá, ¿sí? Otro valor que esté por acá. Ahí estamos, ¿sí? Este valor es el que me va a dejar, este valor es el que me va a dejar a derecha esta área, ¿sí? Voy a poner que sea dos rayitas más, ¿sí? Esta área que está acá. Voy a poner ahí, ¿sí? ¿Sí? Ese valor es el que me deja área derecha alfa sobre 2. Como la tabla me da área derecha, este va a ser el valor chi. Este que está acá va a ser el valor chi alfa sobre 2. Este va a ser el alfa sobre 2. Porque a derecha tengo área alfa sobre 2. Y el otro, este va a ser el alfa sobre 2. ¿Sí? Este es el chi alfa sobre 2. Y este que está acá va a ser chi cuánto. Porque yo quiero el área que está a izquierda, ¿sí? En realidad. Esperen que se me fue Florencia. A ver, esperen. Toda esta zona, digamos, de este valor, ¿sí? Que va a estar acá el otro chi, para encontrar el intervalo de confianza, ¿sí? Y acá recuerden que en el medio está el 1 menos alfa, ¿no? Está toda esta área que está acá de la distribución, ¿sí? Es 1 menos alfa, entonces acá tengo que tener alfa sobre 2 y acá alfa sobre 2, ¿está? Entonces, pero pensando en valor crítico, ¿qué nivel va a ser? Va a ser el 1 menos alfa sobre 2, ¿se ve eso? ¿Se dan cuenta? ¿Esto? Este es el 1 sobre alfa sobre 2, ¿está? Entonces, acá pongo, es el chi 1 menos alfa sobre 2, 1 menos alfa sobre 2, y este es el alfa sobre 2. Ahora me fijo con ¿qué fue que pusimos esa distribución y no la otra?
¿Qué otra? Para encontrar un intervalo de confianza para el desvío, porque acá me pide para el desvío. ¿Ves? Para ese intervalo de confianza para el desvío, no hay otra. Para el desvío es solamente la chi. ¿Sí? Por eso usamos esta. Porque tenemos que hacer un intervalo. Porque es el intervalo para el desvío. Para las medias lo tenemos T o normal, ¿sí? T o normal. Pero para esto no tenemos que dar otra, ¿sí? Y esto tenemos que igualar a, bueno, en nuestro caso va a ser 0,95, ¿sí? Porque nos pide el mismo valor. Es el 1 menos alfa. Entonces después vemos cuánto nos... Bueno, si despejamos de ahí, ¿sí? Nos va a quedar un cociente. Acá nos va a quedar un cociente. ¿De quién? ¿Quién nos va a quedar? Acá nos va a quedar este chi. A veces se le suele poner el chi, el alfa sobre 2 como subíndice, y el chi cuadrado, y como subíndice el alfa, ¿no? Acá se me complica un poco. Y el chi, y acá vamos a ver el alfa sobre 2. La primera. ¿Sí? Vamos a poner así, alfa sobre 2. Y acá me va a quedar el n menos 1, ¿sí? De despejar, porque ahora mi incógnita, como yo tengo que encontrar un intervalo para la varianza, lo que tengo que despejar es la varianza. Entonces me tiene que quedar algo que no dependa de la varianza, ¿no? Acá va a ser el s al cuadrado. ¿Sí? Y el otro extremo va a ser el mismo, ¿sí? Pero lo que me va a cambiar es este. Va a ser 1 menos. ¿Sí? ¿Ah? Me va a quedar así el intervalo. Si yo despejo de acá, bueno, y ahora lo que tengo que hacer es despejar el sigma cuadrado. ¿No? Este es mi incógnito, esto es lo que no conozco. Y tenemos que estimar, ¿sí? Tenemos un intervalo de confianza para el bajo y cero. Se descontrola el dibujo. Bien, entonces, nuestro caso, ¿quién sería? A ver, ¿cuáles son nuestros vectores? Me vuelvo a copiar y vamos a encontrarlo numéricamente. Es el 0,95. Bien. ¿Este quién sería? Como es el 95, el alfa sobre 2 va a ser 0,025. ¿Estamos? Y le podemos agregar los grados de libertad, que eran 9. ¿Sí? Porque el n era 10. El S lo teníamos. El S era 3000. ¿No? El S era 3000 y el n era 10. ¿Ah? Reemplazamos por los valores de la muestra. Este era 3000. 2, 3. El n era 10. Ahí, 10 y pongo multiplico por 1. Y acá era 1 menos alfa sobre 2. Sería 0,975, si no me equivoco. Y los grados de libertad eran 9. Solo podemos agregar eso. ¿Sí? Entonces tenemos que buscar estos valores. ¿Sí? Buscamos esos valores en la tabla y reemplazamos por... Hacemos las cuentas. Bien. Ahora vamos a reemplazar en la tabla quién es este dato. ¿Quién es el chi? 0,25. Vamos a la tabla, que les voy a compartir. Vamos a la tabla de chi. Les compartí. No, estamos en la T. Entonces, si seguimos más para abajo, vamos a ver chi. Acá está el dibujito lindo. Ven que no es simétrica. Viene así, chiqui, chiqui, y después... Nosotros vamos a buscar en la fila 9, como siempre. La fila 9 y el 0,025. Chiqui, chiqui, me da 19,023. Entonces, yo ya lo voy a copiar para no olvidarme. 19,023. ¿No? Yo lo hago así porque si no estoy muy bien. Y el otro tenemos que buscar el 0975. 0975. Ahora vamos, esperen que vuelvo. Ahí está. El 0975, ¿dónde está acá? Este, chiquito.
es el 2,7. ¿Sí? Es el 2,7. Y fíjense una cosa, si yo hago acá un arco, la suma entre este y este me da 1. Si yo hago un arco, la suma entre el 0,025 y 0,0975 me da 1. Si hago entre este y este, me da 1, ¿sí? Estos son los que tengo que buscar siempre en las tablas, ¿sí? Nosotros ahora tenemos este con este, ¿sí? La suma entre estos dos me tiene que dar 1, ¿no? Reemplazar, mira 2,7. 2,7. Y hacemos las cuentas. Ahora sí, hacemos las cuentas. Pero este que es el ojo, porque este es el intervalo, estamos para la varianza. Nosotros nos pide desvío. Entonces lo que tenemos que hacer es, después aplicamos la raíz a los extremos. ¿Ah? Pero primero vamos a buscar estas cuentas. 3.000 al cuadrado, nada grande, por 9 dividido 19,023. El primero me da 4,258,003,469. ¿Sí? Y ya voy a buscar la raíz, así después no lo vuelvo a tipear. Miren, voy a anotar por acá abajo y después lo anoto. Y la raíz de eso me da 2,063,4930. Bueno, 3. ¿Sí? Ya le hago la raíz a ese valor, así no lo hago dos veces. El otro me queda 3.000 al cuadrado por el 9 era dividido, y acá me cambió, porque es 2,7, ¿no? Entonces me da 3.000 también. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Me da esto. La raíz me da 5, 477,255. Me da esto. Y acá le voy a poner que es para sigma solo. Acá. Y acá en vez de poner cuadrado, le pone sigma solo. Sigma solo. ¿Está? Porque este era el intervalo para sigma, no para sigma cuadrado. Recuerden que no nos queda otra que hacer. Primero para sigma cuadrado y después le aplicamos la raíz a los extremos, ¿sí? A ver si lo puedo hacer. Profe, cuando escribimos 0,025,9, ese 0,9 a la hora de buscar en la Son los grados tabla. de libertad. Son los grados de libertad. Fíjate que es como la testiude, necesitamos en qué fila buscar y en qué columna. Necesitamos una fila y una columna. La columna me da los alfas y la fila son los grados de libertad, que también son n-1 como la testiude. Todo esto ¿sí? Ahí está, gracias. Después de gráfico lo borro porque es una vergüenza. O a lo sumo hago uno mejor en otro lado. Acá no me lo dejo hacer. ¿Sí? Acá no está la chica. Acá, ven que, bueno, yo acá lo puse como grado de libertad. Acá en la anotación no lo puse, lo podría haber puesto. n-1, acá también n-1. ¿Sí? Porque depende del alfa y de los grados de libertad, ¿sí? Esto es calamitoso este dibujo, pero bueno, por lo menos para guiarnos en algo, ¿sí? Y para saber cuál ponemos en los extremos, porque esta no es simétrica, ¿sí? Esta no es simétrica, entonces nos queda otra cosa. Los pasos seguramente tienen que estar hechos en la teoría. Yo no me quiero detener mucho en eso, así podemos abarcar un poco más del tema, ¿sí? Si no, ahora vamos a estar haciendo... Bueno, bien, y ahí teníamos el 7. Sí, ahí terminamos todo porque nos pedía eso. Ahora el 7. Dice... ¿Puedo hacer una pregunta? Sí.
Más arriba, cuando habíamos hecho en el A, Siempre vuelvo. ahí en el 4, Sí, tenemos que despejar, al igual que hicimos en el 3, solo que con la student. claro, claro. Sí, de plantear, esperen. Claro, lo que te cambió fue la función pivote y la distribución. En vez de tener esto, en vez de acá con sigma, es con S. ¿Sí? Y es con T. Por eso después cambiamos todo a T. ¿Mm? Bien, perfecto. Y ahí también tengo que hacer alfa sobre 2, va a ser igual a 0,025. O sea, es todo exactamente igual. Porque, claro, porque esto es lo mismo. Si acá me cambia el alfa sobre 2, ¿sí? Porque lo que pasa es que me está pidiendo todos los intervalos todos iguales. Es que son todos del 95%. Si, no, si Listo, fuera perfecto. otro, por ejemplo, 0,90 en vez de 0,95, yo acá pongo 0,90, mi alfa es 0,10, dividido por 2 es 0,05. ¿Se entiende? Sí, claro. ¿Mm? Listo, gracias. Lo que pasa es que, bueno, está pidiendo todo lo mismo. Entonces nos queda más fácil para nosotros. Que ustedes, si les pide, en el parcial les pide otra cosa, bueno, se les va a complicar. Bueno, acá tenemos, bueno, lo mismo. Definimos la variable como siempre. A ver, acá te mide la variable. La cantidad media que gasta un cliente en una comida, a nivel importante restaurante. Ah, es el gasto del 10º cliente. Cliente. Fíjate que acá el I, ¿sí? Va desde 1 hasta 69. Hay 69 clientes, ¿está? Y me dice que la distribución no es normal. XY no es normal. ¿Cuál es el margen de error para el 95 con confianza? Bueno, me está preguntando sobre el error del intervalo, ¿sí? Y después, bueno, tengo que encontrar el intervalo de confianza para la media, ¿está? El margen de error para el 95% de confianza. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es ver, ¿sí? ¿Cuál va a ser nuestra función? O sea, como no es normal, ¿sí? No conocemos nada, no conocemos ni la media verdadera, ni la media poblacional, ¿sí? Ni conocemos la varianza poblacional. Varianza poblacional. O sea, no conocemos nada, no sabemos nada de nada, ¿está? Pero no importa. ¿Cuál va a ser nuestra función pivote si tenemos que construir un intervalo de confianza en estos casos? Esperen que yo me voy a copiar y después lo modifico. Entonces tenemos este changüí que tenemos. Bueno, voy a copiar esta para los símbolos, no porque sea esto. ¿Cuál vamos a usar? No vamos a usar esta, ¿eh? No conozco signo, voy a poner ese, está bien. Pero como el n es grande, ¿sí? ¿Qué vamos a usar? Vamos a decir que es normal 0, ¿está? Pero aproximadamente, ¿se acuerdan cuando usábamos el teorema central del límite? Me parece. Acá está. Ahí, muy bonito. ¿Sí? Esto. Y bueno, y si quieren le pongo yo más Z. Z, pero ojo que acá tengo que poner el S. ¿Sí? Porque no lo conozco, no conozco la varianza verdadera. Y acá voy a poner por TCL. ¿Por qué? Podemos usar el teorema, ¿por qué? Porque estas XY son, el ser una mujer, son independientes. Y el N es grande. Tengo N grande
y hay independencia. ¿Estamos? Bien, vamos a alterar. Entonces, el margen de error es lo que vimos hoy, ¿se acuerdan? Pero esperen, porque vamos a hacerlo, vamos a ver el intervalo todo, ¿no? Y después vamos a ver esto. Entonces, el intervalo, ¿qué es lo que me va a quedar? ¿Qué es lo que va a cambiar con respecto a este? Va a ser parecido, pero ¿sí? El intervalo, haciendo los pasos y poniendo que la probabilidad es aproximada. Es aproximada. Es aproximadamente, ¿sí? 0,95, o sea, y acá, esperen que copio, que me queda. Vamos copiando el Z, ¿sí? Porque yo en realidad tengo la función pivote de testudent, pero en vez de ser testudent es normal, ¿tá? Como una mezcla entre los dos. Entonces, como una mezcla entre estas dos cosas. Tengo que buscar en la tabla normal, no en la testudent. Entonces, ¿sí? Y la probabilidad es aproximada por uso del teorema. ¿Vamos? ¿Sí? Bueno, hacemos todos los pasos, despejando mu, ¿sí? Despejando mu. ¿Qué tenemos? Obtenemos este intervalo. Pero acá en vez de t, ¿qué poníamos? Esto de los válidos también. Tenemos que tener z en vez de t, ¿sí? Z. ¿Ah? Z. Ah. Porque me parece que queda mejor si lo ponemos así y abajo. Acá. Acá ponemos acá. Sobre 2, sí, ahí está. Copiar. Listo, ¿sí? Y de nivel, lo ponemos acá, de nivel aproximado. Cuando usamos el teorema siempre tiene nivel aproximado. ¿Está? Entonces, el margen de error es este. ¿Estamos? Este va a ser mi margen de error. El error de estimación va a ser esto. ¿Está? Bueno, que podemos hacer las cuentas. El Z alfa sobre 2 es el mismo que antes porque tenemos el mismo nivel. ¿Se acuerdan que era el 1,96? ¿Ah? Por el S, acá, ¿cuánto vale el S? Acá me tienen que dar el S. Ah, bueno, no, es teórico porque no me dan ningún dato. El S no me lo dan, no, nada. El margen de error es este. ¿Está? Para un 95%, si me ponen en 1,96, esto es lo único que pueden saber. Esperen. Lo único que pueden saber es esto. Y el N, bueno, reemplazarlo bien. 1,96 por... Acá estamos. Chiquichón. Y acá este era 60. ¿Cuánto era? 41. Lo único que pueden saber es esto, porque el S no lo tiene. ¿Está? Bien. Esto es todo para el A. Para el B me pide el intervalo de confianza. Para la media, bueno, ya lo encontramos acá. ¿Sí? Y reemplazamos por los datos porque nos dan un desvío. ¿Sí? Nos dicen cuál es el desvío muestral. Que es 50, acá nos dan un X barra, ¿sí? Y un nos dan el X barra y el S, ¿sí? Entonces reemplazamos por los datos, ¿sí? Sabiendo que el intervalo es este. El numérico va a ser, este era 2,48, 2,48, el S era, este era 1,96. Vamos reemplazando por los datos y ya está. Una vez que, o sea, lo que tienen que identificar es el caso, siempre. Una vez que tienen los datos, hacen las cuentas. Acá este era 52, 52. Este 52, 52 y este 60. Y acá nos tenemos que hacer exactamente 51, este 69, este era el 96 y este era el 2,48. Listo.
Hacemos las cuentas y ya tengo un intervalo. Acuérdense que es de nivel aproximado porque usábamos el teorema central del límite, porque no conocíamos la distribución y este tampoco lo conocíamos. Entonces tenemos que poner S en vez de sigma. ¿Está? Bueno, hacemos cuánto es el error, 1,96 por 52 dividido raíz de 69 me da el margen de error para estos datos, me da 12,2697 menos 2,48 y acá 2,48 más lo mismo, 12, 26, 97. ¿Está? Y ya estamos. ¿Sí? Hacemos las cuentas. 2,48 menos 12, 26, 26, 97. Chiqui, es 235,7303. ¿Está? Y el otro va a ser 2,48 ahora más. 12,2697. Es 260, 260, 26, 97. ¿Sí? Y este es el intervalo numérico. Para este nivel, ¿no? Que era 0,95. Siempre me olvido reemplazar ahí. Entonces, capaz estar más atentos, ¿sí? Y ya está. Hicimos el A y el B. Con el margen de para ese nivel. Y me dan datos y encontré el intervalo de confianza para la media. De nivel aproximado. Y listo. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Que usamos el teorema porque la CXY no es normal, ¿sí? En realidad tiene distribución desconocida. ¿Sí? Distribución desconocida, como el n es grande, ¿sí? ¿Sí? Hay independencia y el n es grande, entonces x barra, ¿sí? Podemos decir, x barra solo, x barra solo, recuerdan que lo vimos la clase pasada, o la anterior, yo no me acuerdo tanto, es aproximadamente normal, pero no 0,1, es normal, es aproximadamente normal con media mu, y varianza y la varianza era sigma cuadrado sobre n, ¿no? La varianza de x barra. Ahí voy a poner. Bueno, no importa, lo tengo por acá. Sí, acá tengo un sigma. Listo. No lo queréis poner, lo copio de esto. Sos rebelde, pero lo podemos hacer sobre n. ¿Estamos? ¿Sí? Por TC. Voy a aplicar el teorema central del límite. ¿Sí? Entonces, puedo usar esta función pivote. ¿Por qué? Porque el sigma no lo conozco, entonces tengo que poner un S. ¿Estamos? ¿Está? Y este S va a tener que ser un dato. Entonces lo voy a poner chiquitito porque va a estar estimado. ¿Sí? ¿Está? Entonces, esta función pivote, ¿de quién depende? De mu, de la muestra, porque tengo el x barra y el S. ¿Sí? Chiquitito. ¿Sí? De x barra menos mu, del S, sobre raíz de n, y tiende una norma. 0,1. Reemplazando, eso se llama el problema de Slack, reemplazar el sigma por el S, ¿sí? Y usamos esas dos cosas. Acá es como teórico, ¿cuál es el margen de error? El margen de error es este, ¿sí? Lo único que puedo reemplazar es el nivel porque me lo dan y el n, pero el S no me lo daban en ese momento, el S me lo dan recién a partir del inciso B, ¿estamos? Entonces, bueno, no sé por qué no lo marca. Siempre cuando calculo el pivote va en minúsculas porque ya son las estimaciones, ¿no?
¿Cómo? ¿El pivote qué? Cuando planteo el pivote, Sí, siempre en este caso X y en este caso S van en minúscula, sí, porque son estimaciones en todos los pivotes de todas las distribuciones que vimos. sí, 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 sí. Sí, yo acá lo puse con mayúsculas, ¿no? Todos. Pero irían, claro, este va chiquitito porque es una estimación, claro. Porque es el valor, ¿no? Ahí está. Sí, me di cuenta ahora que los tengo como grandes y tendrían que haber ido. Yo ahora los cambio en la hoja, no te das cuenta. Es más fácil, sí. Porque estos son datos, ¿sí? Que depende, claro, porque el pivote tiene que depender de la muestra, ¿sí? Igual, bueno, ojo, como función de última, puedes pensar, bueno, está bien, como función, o sea, esto es una función, o sea, porque es teórico, ¿sí? De última, si querés. Podés ponerlo así y después cuando lo reemplaces, bueno, sí, no sé cómo lo tiene en la teoría. Vamos a usar lo mismo que está en la teoría. Está como chiquitito o grande. ¿Cómo se los pusieron? Ahora me fijo un segundito. Así usamos la misma anotación y yo después lo subo corregido, ¿no? O a chiquitito o grande. Cambio todo por chiquitito por grande. Acá. Bueno, después vemos cómo está. Lo puse ahora sí en la teoría. Sí, yo no me fijé antes, como una tonta. Me parece que está en mayúscula. Ah, viste, claro, porque lo pone como Sí, función. está grande. Y después cuando lo reemplaza, claro, porque es lo que estábamos diciendo recién. Vos lo ponés como función. Y después, cuando vos lo reemplazás por los datos, ahí es chiquitito, digamos. ¿Sí? Es chiquitito cuando uno lo reemplaza por el dato. Pero si no es grande, claro. Porque es la función que depende de eso. ¿Sí? Acá lo volvemos. Bueno, estábamos bien como estábamos. Acá también los últimos. Acá. Me aburra todo. No, no te hagas. No te hagas. Bueno, esto, la anotación recuerden que lo usamos como. Acá tiene que ser dato. Acá sí, este chiquitito, pues este sí tiene que ser dato. Pero. Bueno, hicimos bastante. Hicimos con TCL, hicimos los dos casos con normal, para usar TestStudent, la otra tabla chi. Abarcamos bastante de los temas. ¿Quedó alguna duda más o menos de esto? ¿Quedó dudas, chicos? A ver, acá le voy a cambiar la letra. Porque empecé con una letra y después modificamos. Es 14 estamos usando. Pero hay una pregunta, espera. No, profe, bueno, Candela, gracias. Un poquito la letra. Después yo igual me fijo bien si hay alguna otra cosa o alguna anotación que le haya pifiado, si era con mayúscula o minúscula, y se los aclaro, ¿sí? Acá va así por tal cosa, entonces le queda claro en el apunte. Acá sí lo puse, el estimador grande con mayúscula, y cuando uno lo estima, ¿sí? Cuando es el valor numérico es chiquitito, ¿sí? Porque reemplaza por los valorcitos que tiene. Cuando es estimador es función, entonces y después chiquitito. Acá está bien clara esa diferencia. Está el teórico y después acá cuando reemplazo, por el valor numérico. Acá sí, voy a puesto acá el numérico, para que vean eso. Profe, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, cómo no, sí. Profe, yo tengo que rendir el recuperatorio porque no me presenté en el parcial. ¿Cómo va a ser? ¿Tenés idea? Va a ser igual lo mismo, seguramente va a ser la misma cantidad de preguntas. No, yo no los veo los parciales.
¿Viste? Yo no